Hola, qué bueno que nos encontramos en este espacio para vivir, un programa dedicado a ti, abuelo, abuela y a toda la familia. Hoy estaremos hablando acerca de una investigación neuropsicológica en el adulto mayor y el impacto que ha tenido en ellos. ¿Le interesa? Pues acompáñeme. Y la invitada que tengo hoy en el estudio es un rostro muy conocido por ustedes. Sí, porque ha colaborado con nuestro programa Para Vivir, porque además de ser estudiante de psicología, que por cierto ya está próxima a graduarse, es también locutora de radio y de televisión. Ella es Carol Meili Suárez Hernández. Bienvenida, Carol. Muchísimas gracias, Helen, a ti y a todo el equipo por esta oportunidad. Para mí es un placer poder estarlos acompañando, esta vez en mi rol como estudiante e investigadora de este segmento poblacional que me llama poderosamente la atención. Y bueno, precisamente vamos a conversar, a centrarnos en este estudio, en esta investigación que no has hecho sola, que ha sido junto a todo un equipo de jóvenes estudiantes de psicología de nuestra universidad, que por cierto, la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, que ha potenciado estudios de investigación en este sector poblacional. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el adulto mayor? ¿Por qué este sector poblacional ha sido escogido como objeto de tu investigación, Caro? Así es, Helen, tienes toda la razón, no lo realizamos solos, se está abogando por un enfoque multidisciplinar y también por la colaboración entre diferentes estudiantes para poder atender a este fenómeno desde diferentes aristas. Lo desarrollé con 4 compañeras más, fuimos 5 en total, y nos llama poderosamente la atención este segmento poblacional debido a que Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina. Según datos recientes, es el más envejecido con el 22,3% de su población con adultos mayores de 60 años, venciendo así a Uruguay, que hasta el 2022 era el más envejecido, con un 22%. Entonces, esta etapa de la vida, el adulto mayor, pues generalmente ha sido asociado a deterioro cognitivo, a decremento en todas sus funciones, y eso no es tan así. Entonces la ciencia abogó por dar un paso al frente y demostrar mediante instrumentos científicos y validados para eso si esta interrogante era cierta y si este mito era una realidad. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de esta investigación? Y también te preguntaría los resultados que han tenido hasta este momento. Bueno, como bien decías al inicio del programa, fue una investigación neuropsicológica. Recordemos que estamos estudiando psicología y le damos un enfoque psicológico a todo el envejecimiento y este proceso vital al que todos vamos a ir. Es una realidad que este segmento está creciendo debido a la emigración, debido a la esperanza de vida que se ha alargado, debido a la baja natalidad que tenemos en este momento. Es una cuestión que es una realidad. Entonces, este estudio imperaba desde el punto de vista neuropsicológico. Y sí, tuvimos un estudio acerca de las funciones cognitivas, atencionales y lingüísticas de este segmento poblacional, este grupo etario. Y también estuvimos viendo todo lo relacionado con la atención, el proceso y la flexibilidad mental que presentan los adultos mayores de 60 años. Y sí, Helen, tuvimos resultados muy interesantes. Hasta este momento obtuvimos que las habilidades lingüísticas son las más conservadas. Sin embargo, los procesos atencionales y de flexibilidad de los adultos mayores institucionalizados pues presentaban problemas hasta en un 40%. Ahora, la muestra que escogieron fue el hogar de ancianos número 1 de esta ciudad de Santa Clara. ¿Por qué escogieron este hogar de ancianos entre tantos que hay aquí en Villa Clara, en nuestra provincia en general? Así es, fue la muestra seleccionada debido a que esto es una investigación que nos trasciende a nosotros. O sea, este estudio se desarrolló primero que todo bajo la asignatura de metodología de la investigación. Por tanto, había un rigor metodológico y científico fuerte en esta investigación, pero nuestro trabajo no es el único. Esto tributa a una línea investigativa mayor que se realizan en todos los hogares de ancianos, no solo de Santa Clara, sino de otros municipios, Remedios, Agua, Caibaría, en Corralillo, para tributar a una línea científica nacional para tener resultados que realmente sean significativos con una población y una muestra que permita generalizar resultados. Por supuesto, nuestra muestra fue de 19 adultos mayores institucionalizados, que eran los adultos que estaban en ese momento, que se dispusieron a participar, que no tenían ningún problema, que se encontraban en la institución
institución dispuestos a formar parte de nuestra muestra, algo que no es significativo. Sin embargo, cuando unimos este trabajo a otros proyectos que se han desarrollado incluso fuera del hogar de ancianos, pues tenemos una población significativa para generalizar los resultados. Quiere decir que de esta muestra después ustedes pueden sacar las conclusiones de todas estas habilidades cognitivas que puede tener el adulto mayor y también de esas funciones ejecutivas. ¿Cuáles serían entonces estas funciones ejecutivas en el caso de los adultos mayores? Bueno, cuando nos referimos a funciones ejecutivas es toda la capacidad que ellos tienen para ejecutar acciones, que de toda esta parte se encarga el lóbulo prefrontal, que viene siendo todo el que queda en la parte inicial, que es el encargado de regular la conducta, de regular el comportamiento y de por sí tener un estilo comportamental de determinada forma, ya sea dentro de la norma o lo que no se considera norma, que viene siendo lo atípico o patológico. Entonces, funciones ejecutivas nos referimos a todas las habilidades lingüísticas, toma de decisiones, comportamientos acertados o no en determinada situación y toda la capacidad que ellos tengan para reestructurar su campo de acción basado en memoria, atención, pensamiento y estos procesos cognitivos que se encargan de la ejecución motora de la persona. ¿Y las mayores dificultades, dónde las encontraron? Las mayores dificultades fueron encontradas en el control atencional. Ya se veía una disminución de la atención, de la focalización de la atención, y como la atención es un proceso cognitivo que transversaliza el resto, por tanto presentaron problemas en memoria, en recordar todos los ejercicios que íbamos haciendo para su evaluación, en conducirse de una manera acertada basado en ya normas y guías que le habíamos dado inicialmente que no lograban recordar y por tanto no lograban desarrollar de la mejor manera. También la flexibilidad, les costaba trabajo pasar de un ejercicio a otro, respetar un patrón diferente, es decir, todo este movimiento que tiene que ver con la reestructuración de su campo de acción también se vio grandemente afectado. Ahora, Carol, ¿cuánto puede aportar al adulto mayor este tipo de investigaciones para mejorar quizás esas dificultades que se le puedan diagnosticar a través de estas investigaciones? Esa es una pregunta muy interesante, Helen, porque como iniciaba comentándote, es un mito que nosotros tenemos que deconstruir, el hecho de que envejecer es directamente proporcional a deterioro y decremento cognitivo. No es así. Investigaciones recientes del 2021, 22 y 2023, el año que recién termina, han demostrado que envejecer no significa únicamente ya demostrar un decremento, un detrimento de todas las funciones cognitivas. No. ¿Por qué? Porque a nivel neuronal, cuando uno se mantiene ejercitándose, uno se mantiene entrenándose, pues no ocurre la destrucción de todas las redes neurales. Es decir, te mantienes en contacto con la enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo de habilidades, no solo habilidades comportamentales, sino habilidades internas, habilidades del lenguaje, habilidades de la memoria, el entrenamiento, para que las huellas némicas no desaparezcan. Entonces no hay deterioro cognitivo. Por tanto, esto es importante porque eso también lo demostró nuestro trabajo. O sea, en un contexto como es un hogar de ancianos, en el que a veces se desarrollan habilidades, pero no están en total conexión con la enseñanza, no se encuentran quizás potenciando las habilidades y los recursos protegidos y conservados que ellos tienen al máximo, pues ocurren estos problemas en procesos atencionales, en procesos de memoria. Pero la línea no se detiene solo aquí, sino que bajo Cognition, que abraza todo este tipo de investigación, también se conciben adultos mayores insertados en centros laborales y en su familia. ¿Para qué? Para poder triangular la información. Todos los estudios desarrollados en adultos, en hogares de ancianos, el número 1, el número 3, que también se llevó a cabo aquí en Remedios, dieron resultados muy similares. Sin embargo, cuando se triangula con personas adultas mayores que se encuentran en contacto social, desarrollando sus capacidades conservadas, los resultados son diferentes. Yo te propongo, Carol, hacer un alto en nuestra conversación para ir hasta una sección que también le resulta muy interesante a nuestros adultos mayores porque es el cuidado de la vista. Hoy comenzaremos dándole un grupo de recomendaciones dadas por la Asociación Americana de Oftalmología con este fin. Ellos plantean 7 puntos fundamentales para lograr una buena salud visual al atardecer de la vida. Estos 7 puntos son, en primer lugar, acudir de forma regular y periódica al oftalmólogo. Se recomienda que después de los 60 años los abuelos vayan al menos cada 2 años a realizarse un examen oftalmológico completo y no solo a cambiar sus espejuelos, sino a ver cómo está la superficie ocular, a revisar el fondo de ojo y ver las alteraciones fundoscópicas que pueden aparecer y alertar de enfermedades que
tempranamente pudieran tener una solución. El segundo aspecto sería en identificar y que los abuelos aprendan a identificar cuáles son los trastornos o los indicios de que ya tienen algún grado de afectación visual. Estos serían, por ejemplo, que tropiecen con los objetos, que derramen alguna que otra bebida sobre el mantel, que puedan tener alguna dificultad para identificar a las personas que van, y siempre y cuando esto lo hagan de forma precoz, prematura, acudan al oftalmólogo y siempre buscando la posible solución en estadios iniciales. La tercera recomendación sería una dieta balanceada. Como en casi todos los aspectos de la vida, la visión también necesita del aporte de nutrientes que lo puede obtener de los vegetales ricos en betacarotenos, de las hortalizas, aportes vitamínicos que pudieran ayudar a tener una larga visión, una visión útil a lo largo de la vida y que nos ayuda a prevenir sobre todo enfermedades tan deleterias para la visión como la degeneración macular relacionada con la edad. Una dieta saludable, balanceada, rica en proteínas y vitaminas sería una recomendación plausible para tener una buena agudeza visual a lo largo de los años. En cuarto lugar, está un enemigo mortal para una buena salud visual, que es el hábito de fumar. Eliminando el hábito de fumar, podemos nosotros mejorar mucho la visión. Hay enfermedades directamente relacionadas con el hábito de fumar, la degeneración macular relacionada con la edad, por ejemplo, las neuropatías tabacoalcohólicas, y también el hábito de fumar de forma directa influye sobre la resequedad de la superficie ocular, el ojo seco tan frecuente en estos ancianos. Insistir en que no solo el humo que provoca el abuelo, sino también la exposición al humo ajeno hace daño. Una quinta recomendación sería controlar de manera periódica y regular las cifras de tensión arterial, los niveles de glicemia, el colesterol, porque teniendo estas enfermedades o estos parámetros controlados podemos garantizar una larga salud general que repercuta sobre la salud visual. Hay enfermedades oftalmológicas provocadas precisamente como la retinopatía diabética, la retinopatía hipertensiva, por el descontrol de estas afecciones. En sexto lugar está la realización de ejercicios físicos, sobre todo aquellos ejercicios físicos que son al aire libre, en los cuales los abuelos realizan caminatas, ejercicios aeróbicos, la práctica de ejercicios como el tai chi o como ejercicios como el yoga, que permitan tener una larga salud visual en esta edad. Y como último aspecto tenemos la protección solar. El sol y los rayos ultravioletas provocan degeneración en la mácula, degeneración también en la superficie ocular, como por ejemplo el pterígio, en la pingüécula, muy frecuente en los ancianos. Y esto se puede utilizar adecuadamente, gafas de sol, podemos utilizar sombreros, viseras, que nos permitan protegernos del sol o sencillamente caminar a la sombra, no exponernos innecesariamente al sol. Estos son los 7 puntos que ofrece la Asociación Americana de Oftalmología para tener una larga salud visual. Hay muchos más. Usted puede también tener sus criterios, usted también puede tener sus preocupaciones. Escríbanos, los invitamos a que nos escriba a la dirección que aparece en pantalla y tener en cuenta entonces todos sus criterios. Responderemos cada una de sus inquietudes en próximos espacios. Nos veremos siempre aquí, garantizando que tenga usted una buena salud visual para vivir. Y luego de haber visto nuestra sección El cuidado de la vista, continuamos hablando con nuestra buena amiga Carol Maylin Suárez, quien es la invitada de hoy para conversar sobre una investigación que ha estado desarrollando como estudiante de psicología, por cierto, ya en 4º año, próxima a graduarse, que desarrolló acerca de la neuropsicología en el adulto mayor. ¿Y cuáles fueron precisamente estas líneas éticas que siguieron la investigación, Carol? Importante esta pregunta, Helen, porque como psicólogos
o ya sea estudiantes o graduados, tenemos el código de ética. El código de ética es un código que tenemos que respetar y tiene que transversalizar nuestro trabajo y caracterizarlos como psicólogos. ¿Por qué? Porque estamos tratando con algo tan importante como es el funcionamiento y el estado psicológico de una persona. Los adultos mayores también merecen que, sobre todo, yo diría que es un segmento etario que merece que se aplique en ello el código de ética. Esta investigación, por supuesto, protegió como principio de la investigación los datos personales del paciente. Nunca se utilizaron sus nombres, sino las iniciales de los mismos para no identificar el paciente. Esto no es importante, el nombre no es importante, su identidad todo el tiempo se mantuvo protegida. La investigación se comprometió a no dañar ni física ni psicológicamente a ninguno de sus participantes. Y ética también significa que el participante, como objeto de estudio de una ciencia que desarrolla la Universidad Central, puede dejar de participar en la investigación cuando él desee. O sea, uno puede iniciar, pero por cuestiones de salud, por cuestiones de que no le llama la atención o no se ha sentido bien, pues él puede abandonar la investigación. Y nosotros, como psicólogos, como investigadores, tenemos que respetar eso. Estas fueron las principales líneas que se estuvieron manejando. Algo muy importante también fueron los instrumentos de evaluación psicológica. Todos están calificados para evaluar con resultados que se pueden generalizar a poblaciones, porque es lo que busca un estudio como este, poder generalizar y hablar basado en una fuerte base de participantes que sean significativos en una población. Por tanto, los instrumentos no están inventados, están validados y aceptados aquí en nuestra población, y eso es muy importante. Con los métodos que uno realiza en una investigación es algo fundamental. Estamos hablando de una investigación neuropsicológica, pero también estamos hablando de futuros profesionales de la psicología. Y estoy pensando ahora mismo cuánto le aportó a la futura psicóloga, que va a ser Carol, esta investigación y trabajar directamente con estos adultos mayores. Me encanta esta pregunta, un corte más personal. Sí, a mí me gusta mucho esta línea de trabajar con los adultos mayores, Helen, porque el envejecimiento es algo inherente al ser humano. Estamos envejeciendo desde que nacemos. Uno le llama crecimiento, le llama desarrollo, pero envejecemos desde que nacemos. Entonces es importante desde las ciencias abogar por una inserción y por una vejez insertada en la sociedad, productiva, útil, en que se impulse desde las ciencias y desde la investigación con base creíble, porque hay muchos mitos que hay que deconstruir precisamente producto del desconocimiento de las personas, para insertar a estos abuelos de manera activa en la sociedad y utilizar lo que ellos tienen conservados para eso. A mí me encantó y me ayudó a ver desde un punto de vista más científico lo que es el envejecimiento y lo que no es el envejecimiento, no necesariamente deterioro cognitivo, para nada. Si logramos que se mantengan involucrados en todas las cuestiones educacionales, en todo el trabajo y que se desarrollen, por supuesto vamos a tener un ser, y no importa que sea un adulto mayor, sino útil en la sociedad, activo, insertado, y es por lo que aboga la ciencia. A mí me gustó muchísimo, me apasiona trabajar tanto con niños como con adultos mayores. Las similitudes son increíbles, aunque uno no lo crea, y entonces es todo el proceso de insertarlos de manera linda, de manera amorosa. A veces nos cuesta un poco de trabajo y se ven un poco marginados porque ya los asocian a, ya está en detrimento, ya no es el mismo de antes, ya no tiene la misma rapidez, y eso los va dañando también psicológicamente. Potenciamos desde esta línea, y es algo que me interesaría llevar adelante, y Cognition se encarga de eso, de la importancia del estudio, de la importancia del contexto que tiene para la persona, porque somos seres biopsicosociales. Por tanto, es importante el contexto en el que nos desarrollamos, pero también el aprendizaje que podamos tener, porque esta investigación a macro, es decir, a un nivel superior al nuestro, nosotros tan solo pudimos investigar por cuestiones de tiempo y recursos una porción muy pequeña, pero ha demostrado que realmente cuando uno se prepara, cuando uno lleva una vida de ejercicio cognitivo, pues los rendimientos son increíbles a nivel adulto, en la vida adulta. Y estudios demuestran recientes que el pico creativo de la persona está por encima de los 60 años. Mire, qué bien, Sí, qué así bueno. es. Y precisamente también te iba a preguntar acerca de la trascendencia de esta investigación. O sea, que la investigación se quedó ahí o va a continuar su aplicación. ¿Cómo sería?
Claro, va a continuar y hoy en día Cognition está trabajando con estudios de precisamente muchachos que están en formación, estudiantes de la Universidad Central y no solo de aquí, sino estudiantes de la Universidad de La Habana y de otras universidades siguen con esta línea para poder a un nivel macro social, triangular resultados y llegar a una serie de alternativas, una serie de propuestas que se pueden dar para lograr una vejez incluida y una vejez productiva. ¿Crees que los objetivos que se trazaron desde el inicio en esta investigación, a modo de las conclusiones de la investigación, se cumplieron? Sí, por supuesto. Se cumplieron y se cumplieron incluso las hipótesis con que nosotros íbamos a trabajar con esos adultos mayores. El compartir fue increíble, incluso el estudio aplicamos no solo instrumentos, sino triangulamos con información de personas que son sujetos clave para nuestra investigación debido al contacto que tienen con los adultos mayores. Y por supuesto, se encontró lo que esperábamos en un inicio encontrar debido al contexto. Pero, sin embargo, otros estudios similares a los nuestros han demostrado que sí es posible, mediante la potenciación, que se llegue a una vida adulta, ser un adulto mayor productivo, eficiente y sin deterioro cognitivo. ¿Y has pensado en algún momento, Carol, quizás dentro de las líneas de investigación, ampliar un poco más esta investigación dedicada al desarrollo de este neuropsicológico en el adulto mayor? Y estoy pensando pues en aplicarla en otras líneas, o sea, no solamente centrarse en la parte neuropsicológica, sino ir también, por ejemplo, a los cuidadores, a los familiares, a las personas, al entorno que rodea a ese adulto mayor. Por supuesto, y es muy importante esta pregunta porque hay otra línea investigativa muy poderosa que es cuidar al cuidador. ¿Qué sucede? Que a veces los cuidadores están un poco rezagados y esa visión del cuidador y el cómo se siente el cuidador, que tiene muchas veces ansiedad, estrés, depresión, el síndrome de burnout, que es el síndrome que tú estás explotando, es la enfermedad del cuidador, sí, que estás enfermo también debido a eso. Y desde la psicología se puede dar una mirada al estado psicológico de esas personas. Estas líneas, al desmentir algunos mitos, que es su principal función, y caracterizar desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo a estas personas, también están destinados a la ayuda del cuidador. ¿Por qué? Porque puedes darle desde las ciencias instrumentos para poder lidiar de una mejor manera con esa persona que ya es un adulto mayor, que por supuesto no es un joven, no es quizás tan rápido, no es quizás tan útil en algunas funciones como lo solía ser, pero eso hay que aprender. ¿Aprender qué? A desplazar los recursos que nosotros tenemos para explotar el de la otra persona. Y entonces, ya a modo de conclusiones en el tiempo final de nuestro espacio, Carol, ¿cuál sería tu mensaje para todos los abuelos, abuelas que nos están viendo ahora mismo a partir de esta investigación dedicada precisamente a la neuropsicología de nuestros adultos mayores? Primero que todo, decirles que no están olvidados, que es un segmento al cual la ciencia le dedica tiempo, le dedica estudio y que promete realmente a través del conocimiento y de los instrumentos validados para eso, pues ayudar mediante la ciencia a tener una calidad de vida mucho mayor que la que tiene ahora y ayudar a las personas en su entorno a conocer cuáles son los mecanismos que pueden utilizar para insertar de manera activa a estas personas en la sociedad. Así es, Carol, y pienso también que pueden continuar sus vidas como muchos que lo han hecho, que se han reincorporado, aquellos que se jubilaron y regresaron nuevamente. Estoy pensando en los profesores y volvieron a las aulas a dar clases, y para nada pueden pensar que esto es agotarse físicamente o psicológicamente, todo lo contrario. Lo que están es aportando también a tener una vejez satisfactoria, a tener también una vejez saludable, porque pienso que el entorno social apoya muchísimo y la vinculación laboral también les puede aportar. Y para aquellos que están institucionalizados, pues bueno, mire, la práctica de jugar, de practicar ejercicios físicos también les ayuda muchísimo, y por qué no, conversar, porque en los hogares de ancianos también ellos conversan muchísimo y tienen varias actividades allí que les preparan diariamente, y son cuestiones que ayudan y aportan a una mejor calidad de vida de nuestros adultos mayores. Toda la razón, Helen, incluso las habilidades lingüísticas fueron las más conservadas, así que sigan conversando, sigan ejercitándose y sigan desde el hogar de ancianos y las personas que se encargan de los abuelitos ahí institucionalizados, pues aprovechando eso y promoviendo que ellos se mantengan activos. Bueno, cuando estemos en esa etapa no vamos a tener problemas, porque a nosotras sí nos gusta conversar muchísimo. Seguro. Y así nos vamos despidiendo. Gracias a ti, Carol, por llegar hoy hasta nuestro programa. Nos vamos a despedir y mira,
con música, porque Sí. siempre digo que es un alimento para el alma genial. Vamos entonces a disfrutar de buena música ya en el tiempo final de nuestro espacio y recuerde, no deje que la vida le llene de años, a que los años le llenen de vida, es la mejor fórmula para vivir. 1, 2,